Buenos días, Licen. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Muy buenos días. Buenos días, Licen. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Un gustazo escucharles, esperando que se encuentren muy bien, ¿no? No se olviden, por favor, de cuidarse bastante. Recuerden que el clima, especialmente en Quito, está muy variado, ¿no? Y obviamente, pues, tenemos que cuidarnos bastante, ¿sí? Entonces, obviamente, como ustedes saben, en la mañana es un calor, en la tarde llueve, y obviamente, pues, eso permite que aparezcan enfermedades, ¿no? Por ende, siempre nosotros tenemos que tener lo que son las precauciones del caso y recordar que la salud es lo más importante, ¿sí? Señorita Paola, dígame, por favor. Buenos días, profe. Una consultica. Buenos días. ¿Será que antes de comenzar la clase se puede finiquitar lo de que toca ir allá para la jornada deportiva o algo así? Listo, muy bien. De igual manera, eso mismo les iba a comentar, ¿no? Excelente. Bien, chicos, como ustedes saben, nosotros tenemos una mañana deportiva que yo en su momento también les mencioné, ¿no? Va a ser el 17 de diciembre y obviamente, pues, el lugar todavía está por confirmarse, ¿no? Entonces, vamos a practicar, bueno, vamos a participar en la mañana deportiva. Como ustedes saben, nosotros ya tenemos nuestro uniforme, entonces obviamente vamos a ir directamente con ello, ¿no? Adicionalmente les menciono, ¿no? Como ustedes saben, al igual que lo realizamos hace algún tiempo atrás, el uniforme no es obligatorio, ¿sí? No es obligatorio. Y obviamente es para que directamente nosotros tengamos una buena participación en la mañana deportiva, ¿no? Ahora, bueno, vamos a coger unos 10 minutitos, por favor, de la clase para elegir directamente a nuestra madrina, ¿sí? ¿Quién voluntariamente quiere ser la madrina de nuestro curso? Licen, disculpe, pero ya no teníamos madrina la fecha anterior. Sí, pero obviamente vamos a preguntarle si desea otra vez ser, ¿sí? Entonces, todavía no sabemos si obviamente podrá cambiar de decisión y obviamente nos pueda colaborar, ¿no? Señorita Verónica, dígame, por favor. Licen, buenos días. Buenos Una días. pregunta. Mire, lo que pasa es que yo vivo acá en la provincia de Manabí, en Montecristi, Ah, ya, pero muy bien. yo creo que tal vez no voy a poder asistir a la mañana deportiva, Licen, Listo, porque muy yo bien. Ya, allá en claro. Quito no tengo familias, entonces se me Sí, no complica se un preocupe, poco. ya vamos a dar la indicación para los compañeros que obviamente por la distancia no nos van a poder acompañar ese día. Sí, no se preocupe. Ok. Bien, entonces en ese caso, chicos, ¿quién voluntariamente quiere ser nuestra madrina o pues No, paso directamente a elegir? Yo, ¿La madrina? el padrino. El padrino, muy bien. Entonces, bien, en ese caso, chicos, ya voy a conversar con el grupo directamente con ustedes y vamos a escoger, pues, a nuestra madrina, ¿no? De igual manera, como curso, como ustedes saben, tenemos que hacer nuestra pancarta. También, ¿qué nos hace falta? Sí, obviamente tenemos que llevar algo para compartir entre nosotros. Tenía pensado, pues, que nosotros llevemos una pequeña pamba mesa, ¿no? Y obviamente, pues, podamos directamente compartir con todos los compañeros. ¿Qué opinan? Está bien una mesa, dicen. Ahí cada uno lleva unos choclos, unas papas, unas habas, unos millocos, unas fritadas, y cada uno, y ahí se comparte entre todos. Sí, Profe, excelente, muy bien. Sí, dígame. profe, ¿y no será mejor como poner una cuota y mandar a ver algo que nos preparen algún almuerzo o algo? Bien, la cuestión es que, por ejemplo, en el tema del dinero, que también sería una buena idea, ¿no? Sin embargo, bueno, como ustedes saben, no todos en este caso a veces Buenos tenemos días, Licen. una buena economía, por decirlo así, para mandarla a pedir, o a su vez están de acuerdo, chicos, para mandar a pedir algo o realizamos la pamba mes. ¿Qué opinan ustedes? Dicen buenos días. Creo que sería bueno también una cuota para mandar a ver, porque a veces el tiempo no da para preparar y llevar para allá preparado. Ya, muy bien. Bueno, entonces, bueno, en esta semana, chicos, ya nos vamos a reunir un segundito más, ¿ya? Y de ahí directamente vamos a revisar si podemos
llevar algunas cositas, obviamente, para compartir con los compañeros, o a su vez directamente, en este caso, mandar o hacer una cuota y obviamente pedir la comida ya, ¿no? Eso directamente ya queda a su voluntad. Lo importante es llevar algo, llevar a compartir. Nos faltaría directamente, bueno, la madrina obviamente tendría que, en este caso, presentarse ese día, nos faltaría hacer la pancarta, pero bueno, ya nos vamos a organizar, ¿no? Y obviamente, como les decía, va a ser el sábado 17 de diciembre, así que vamos a hacer bastante deporte, vamos a salir a correr, todavía tenemos tiempito, entonces, para participar en todos los eventos deportivos que nosotros tengamos ese día, ¿no? Dicen, ¿y la hora cuándo? ¿A la hora qué? ¿A qué hora es? No saben. Bien, en este caso va a ser el sábado 17 de diciembre a las 8 de la mañana, ¿no? Eso de igual manera ya les voy a confirmar hoy en la tarde, voy a conversar con el coordinador general y pues vamos a verificar tanto la hora exacta como el lugar, ¿sí? Como el lugar para que ustedes directamente ya estén preparados y obviamente pues nos puedan acompañar. Ahora, las personas que directamente no puedan hacerlo por el tema del trabajo, por el tema de la distancia, obviamente ellos van a realizar una actividad física, diferente, por decirlo así, para que tengan la nota de educación física, ¿sí? Ellos directamente por el tema de la distancia, por el tema del trabajo, van a realizar otras actividades. En cambio, las personas que Buenos días, obviamente Lisa. puedan asistir, ¿cómo está? Muy buenos días. El día sábado, obviamente, pues tendrán la nota de educación física, ¿sí? Bien, chicos. Vamos a avanzar, por favor, y en esta semanita ya nos vamos a reunir un segundito para terminar de organizarnos bien, ¿sí? Bien, chicos, no nos olvidemos, por favor, de tener la plataforma al día, las actividades en el portafolio al día, no nos olvidemos de tener la documentación, no nos olvidemos de tener las pensiones al día para que no tengan contratiempos al finalizar el año lectivo, ¿no? Muy bien. Adicionalmente a eso, por favor, no nos olvidemos de registrar la asistencia. Estamos cerca de 25 personas y solamente 18 personas han registrado la asistencia, así que por favor no nos olvidemos, ¿sí? Muy bien, vamos a seguir avanzando, por favor, en el contenido de nuestra plataforma y el siguiente tema que nosotros vamos a revisar es acerca directamente del auge de la Guerra Fría, ¿no? Como ustedes saben, anteriormente nosotros revisamos los inicios de este conflicto, pero en este momento vamos a revisar el punto más fuerte o el declive más importante que empezamos a tener durante la Guerra Fría, ¿no? Como ustedes saben, directamente la Guerra Fría fue un enfrentamiento político, ideológico y militar netamente por parte de dos potencias mundiales, ¿no? Una que directamente era Estados Unidos, queriendo instalar directamente el modelo capitalista dentro del mundo, mientras que del otro lado la Unión Soviética obviamente quiso imponer lo que se conoce como el comunismo, ¿no? Muy bien, aquí podemos determinar en esta imagen justamente los años de 1947 a 1991 que directamente tuvo ese enfrentamiento, ¿no? Muy bien, aquí podemos ver directamente el continente americano, ¿no? Ahora, ¿dónde se encuentra Estados Unidos? En el continente norteamericano. Ya, en Norteamérica, porque continentes obviamente es todo, ¿sí? Cuando hablamos de continente es todo, ¿no? Hablamos de Norteamérica, excelente. La Unión Soviética, ¿dónde está ubicada? El continente asiático. Ay, Excelente, un poco de todo tenemos aquí, el continente europeo, asiático, que generalmente fueron los territorios en donde la Unión Soviética en su momento logró expandirse, ¿no? Por ejemplo, la bandera de Estados Unidos, ¿qué tipo de colores nomás tiene? Azul, blanco y rojo. Azul. Excelente, muy bien. ¿Alguna distinción más? Las estrellas. las estrellas que dicen que son los 52 estados, sí, 52 estados que Excelente, son. muy bien. Un Los águila. estados las representan, ¿no? Del otro lado, la Unión Soviética, ¿cómo era el color directamente de su bandera? La tiene Amarillo. Es roja. O sea, ¿Tiene pero una parte amarilla o no? no, Ya, es muy bien. Roja, ¿qué más?
Parece algo amarillo. Amarillo. Es como que Un cuadrito chiquitito de amarillo. como un martillo amarillo así, como una Excelente, muy letra bien. media larga. Excelente, a eso se le conoce como un signo directamente de libertad, ¿no? Aquí directamente podemos ver una representación directa de todo el mundo, ¿no? Pero a su vez también podemos interpretar que los dos territorios, tanto de Estados Unidos como de la Unión Soviética, son los territorios que más población y más territorio abarcan, ¿no? Muy bien. Listen, ahí dice RDA por Europa. ¿Qué es RDA? Muy bien, acá directamente el RDA, bueno, aquí es cuando justamente dividieron lo que era el territorio de Alemania, ¿ya? Y lo dividieron gracias al muro de Berlín. Entonces quedó de un lado el RDA y el otro era el RFA. ¿Qué significaba eso? La República Democrática Alemana y la otra era la República Federal Alemana. Es decir, que la una era controlada, ya la mitad del territorio de Alemania era controlada directamente por Estados Unidos, mientras que la otra mitad directamente era controlada por la Unión Soviética. Sí, entonces, a raíz que se dio la Segunda Guerra Mundial, una vez que derrotaron a Hitler, Alemania quedó dividida. Entonces, dividieron el territorio y obviamente estas dos potencias se llevaron pues estos territorios, ¿no? Que más adelante en la siguiente clase ya vamos a revisar el muro de Berlín también, ¿no? Entonces, miren, básicamente aquí podemos tener un mapa en donde nos podemos abarcar dentro de la extensión de esos territorios importantes, ¿no? Tanto de Estados Unidos como de la Unión Soviética. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura el señor o la señorita? La señorita Rosaura, por favor. La división del mundo en bosques. La formación de los bosques al acabar la segunda. Bloques de los bloques. ¿Sí me Excelente. escucha? Sí, sí, le escuchamos, por favor. ¿Repito otra vez o qué? Sí, por favor. La formación de los bloques. Al acabar la Segunda Guerra Mundial se inicia un enfrentamiento entre la ¿qué significa eso? No entiendo. La Rusia. URSS, la Unión Soviética. Y los Estados Unidos. El inicio de la ruptura, la doctrina Truman 1947 y el plan Marshall, el telón de acero, división del mundo en dos bloques contrapuestos, el occidental o capitalista, liderado por los Estados Unidos, y el oriental o comunista, liderado por la Unión Soviética. Excelente, señorita, muchísimas gracias. 10. Muy bien, entonces hablamos de la formación de estos dos grandes bloques, ¿no? La URSS, el término significa Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿sí? Eso significa directamente ese término, ¿no? Ahora, si bien es cierto, aquí podemos determinar tres posturas importantes, ¿no? La doctrina Truman, que fue directamente mencionado por lo que es el presidente, en este caso de Estados Unidos, que dio lo que es un objetivo en común, que ya lo vamos a revisar. El plan Marshall, que era un modelo económico impuesto directamente por Estados Unidos, y el telón de cero, que viene a ser una etapa en donde básicamente se dio lo que es una extensión de los territorios, tanto de la Unión Soviética como de los Estados Unidos, ¿no? Aquí también podemos determinar que el territorio obviamente quedaba bastante dividido, hablando del continente europeo, por establecer los modelos económicos, ¿no? Entonces, miren, los países capitalistas los tenemos de un colorcito medio morado, ¿sí? Y que obviamente estos países apoyaban directamente la postura de Estados Unidos, y mientras que los países comunistas lo tenemos de un color medio marrón y obviamente representaban la mayoría de estos territorios, ¿no? Y aquí el telón de acero, pues podríamos determinarlo, que eran grupos en donde básicamente no estaban ni de un modelo político económico ni del otro, ¿no? Ahora, si nosotros revisamos un poquito, acá directamente podemos determinar, ¿no? La Europa directamente después de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Entonces aquí podemos ver lo que les mencionaba, ¿no? El RFA, aquí tenemos el RDA, que justamente podemos determinar que Alemania acá justamente quedó totalmente dividida, ¿no? Muy bien.
Pasamos. Ahora sí, vamos a estudiar un poquito la doctrina Truman. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura el señor o la señorita? Por favor, la señorita Verónica Criollo, por favor. La doctrina Truman. En 1947, en un discurso del presidente de los Estados Unidos, Harry Truman, denunciaba la creación bajo presión soviética de regímenes comunistas en Europa Central y Oriental. Los Estados Unidos querían contener el comunismo por Europa. Aquí directamente podemos determinar lo que era la postura Truman, ¿no? Si bien es cierto, el presidente Truman tuvo el objetivo directamente de contener el comunismo, pero justamente dentro de la Unión Soviética, ¿no? Como ustedes saben, él básicamente quiso que su modelo económico, el capitalismo, se imparta por todo el mundo, pero obviamente con la finalidad de que el comunismo no pueda expandirse y sobre todo que los países que obviamente daban los créditos aplicando el Plan Marshall no puedan directamente optar por la ayuda de la Unión Soviética. Entonces, la estrategia de él era básicamente cercar el comunismo y no permitir que avance, ¿no? Ahora, el Plan Marshall, ¿sí? ¿Me ayuda, por favor, en la lectura el señor o la señorita? Por favor, me ayuda el señor Hernán Rosado. Buenos días, Licen. Por favor, muy buenos días. El Plan Marshall, ayuda económica de los Estados Unidos para la reconstrucción económica de Europa. Excelente, señor. Muchísimas gracias. No, como ustedes saben, el Plan Marshall básicamente era dar créditos, era dar dinero a los países que fueron más afectados durante la Segunda Guerra Mundial. Y eso obviamente pues permitía que los Estados Unidos pueda lo que es impartir su modelo económico, ¿no? El capitalismo, ¿no? Con la finalidad de dar créditos a los países y obviamente que ellos ya dependían de Estados Unidos, ¿no? Y Estados Unidos, al depender, directamente fortalecía lo que era el capitalismo, ¿no? Aquí podemos ver que la mayoría de países de Europa Central ya directamente pertenecían pues al capitalismo, ¿no? Aquí tenemos países directamente como Francia, aquí podemos determinar a Italia, hablamos de las dos RDA que generalmente en su momento contaba con el apoyo de Estados Unidos, mientras que de la otra, la Unión Soviética, pero a la unificación del territorio de Alemania, se identificó directamente como el modelo capitalista, ¿no? Excelente, muy bien. Ahora, el telón de acero. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura el señor o la señorita? Stalin, el señor Stalin Salazar, por favor. A ver, buenos días, Licen. A ver, el telón de acero. En un discurso de Washington, Crowley habló de una especie de telón de acero que dividió Europa en dos bloques, antagónicos desde el punto de, Antagónicos. antagónicos desde el punto de vista ideológico, económico y político. Excelente, señor Díaz. Muchísimas gracias, ¿no? Aquí el nombre es Winston Churchill. Winston Churchill. Muy bien. Acá directamente podemos ver que el telón de acero era una forma de contener directamente tanto el avance del capitalismo como el avance directamente del comunismo, ¿no? Entonces, miren, por ejemplo, aquí tenemos lo que es, bueno, se identifica como el telón de acero, ¿no? Esa pequeña franja que tenemos aquí, en donde básicamente contenía, pues, esa gran división de esas dos superpotencias, ¿no? Ahora, vamos a hablar directamente de algunas características del auge de la Guerra Fría, ¿no? Me ayuda, por favor, en la lectura el señor o la señorita, por favor, la señorita Paola Beltrán, por favor. La Guerra Fría. Las características de la Guerra Fría. La Guerra Fría fue un tenso enfrentamiento entre dos bloques que consistió en una tensión militar e ideológica
pero sin llegar a un enfrentamiento armado entre bloques. Formación de alianzas militares, creación de un gran arsenal militar. Los dos bloques emprenden una carrera de armamento, el equilibrio del terror. Excelente, señorita Díez, muchísimas gracias, ¿no? Entonces, miren, fue una tensión realmente muy fuerte para aquella época la discusión o el enfrentamiento de estas dos superpotencias, ¿no? Recuerden, ellos directamente nunca tuvieron un enfrentamiento directo, ¿ya? Por ende se llama la Guerra Fría, ¿no? Ellos utilizaron a otros países directamente para que tuvieran los enfrentamientos y no directamente realizarse de una forma directa, ¿no? Aquí también podemos verificar que después de la Segunda Guerra Mundial empiezan a darse lo que son la formación de alianzas militares o grupos directamente en Europa, ¿no? Ahora, si recordamos un poquito, en la Segunda Guerra Mundial se dio la creación de las dos bombas nucleares, ¿no? Me hacen un acuerdo en qué sitios o en qué ciudades fueron lanzadas estas dos bombas nucleares, ¿se acuerdan? En La Hiroshima una y Hiroshima. Nagasaki. Hiroshima y Nagasaki, muy bien. Que fueron las dos bombas nucleares que obviamente atacaron estas dos ciudades grandes, extensas, y obviamente pues eliminaron una gran cantidad de la población como tal, ¿no? Y si bien es cierto, después directamente de la Segunda Guerra Mundial, la carrera directamente armamentística, tanto de la Unión Soviética como de Estados Unidos, empezó directamente a tener un fuerte crecimiento, ¿no? Entonces, miren, poco a poco, directamente el armamento nuclear fue desarrollándose, ¿no? Con la finalidad directamente de estar preparados para un enfrentamiento. Aquí también podemos mencionar la creación de una institución que generalmente estaban algunos países de Europa, ¿no? Como es la OTAN, que directamente era apoyada por los Estados Unidos. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura la señorita Narcisa Juanja, por favor? Señorita Narcisa, Buenos ¿estamos ahí? días, Lice. Buenos días, Sí. por favor. El Pacto de Varsovia. Lauta, teníamos arriba Lauta, por favor. Ya, Lice. Lo que pasa es que estoy en el celu. OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte. Fundada en 1947, los Estados Unidos veían como una amenaza la expansión del comunismo y para evitarlo crearon un sistema de defensa militar a nivel internacional. A este sentido se creó OTAN, formada por Estados Unidos, Canadá y países de Europa Occidental. El Pacto Varsovia, 1955, era una alianza militar formada por la Unión Servicios de los países Europa del Este. Gracias, Lice. Excelente, señorita Díez, muchísimas gracias, ¿no? Muy bien. La OTAN directamente fue una organización creada por los Estados Unidos, ¿no? Y que directamente acá participaban los países que optaban lo que era el capitalismo, ¿no? Y era una manera directamente de contenerlo y expandir por la mayoría de los países en el mundo. La idea acá era que básicamente con la creación de la OTAN, la mayoría de los países puedan directamente establecer el modelo capitalista y sobre todo directamente depender de los Estados Unidos, ¿no? Mientras que del otro lado de la Unión Soviética se llevó a cabo lo que se conoce el Pacto de Varsovia, ¿no? Que de igual manera pues era una alianza militar directamente formada por los países del este, ¿no? Entonces miren, mientras un país obviamente se organizaba en instituciones
para fortalecer el capitalismo, las medidas políticas, sociales, culturales, mientras que del otro lado también hacían lo mismo. Entonces, miren, estaban en una constante competencia, ¿no? Ahora, en este mapa conceptual, por favor, vamos directamente a establecer otras características importantes, ¿no? Estados Unidos, directamente podemos verificar que aplicaron normativas, ¿no? La doctrina Truman, el Plan Marshall y sobre todo la creación de la OTAN en los años de 1949, ¿no? Del otro lado, mientras que la Unión Soviética siempre estaban directamente a la inquietud, en este caso si Estados Unidos creaba alguna institución, de igual manera la Unión Soviética lo hacía, ¿no? Por ejemplo, Estados Unidos tiene un departamento importantísimo de inteligencia que se conoce como la CIA. La Unión Soviética en su momento también tuvo su departamento de inteligencia. ¿Cómo se llamaba? 10 en este momento. ¿Cómo dicen? ¿Cómo se La llamaba OTAN, el la departamento de inteligencia de la Unión Soviética? Y que OTAN. justamente, dígame. No, muy bien. Justamente el presidente Putin pertenecía. ¿Cómo se llamaba? Si Estados Unidos Los tiene, bueno, hasta el nazis. día de hoy tiene la CIA. La Unión Soviética tenía también su centro de inteligencia con un nombre. 10 en este momento, a ver. ¿Quién desea el 10 del día de hoy? La KGB, Listen. Excelente, muy bien. Dígame, por favor, su nombre y apellido. Alejandro Vázquez. Excelente, señor Vázquez. Regáleme un segundito. 10. Muy bien. Entonces, miren, todo estaba directamente en constante competencia, ¿no? Ahora, si Estados Unidos ya contaba con sus 2 bombas nucleares, Estados Unidos y la Unión Soviética ya contaban, por decirlo así, con más bombas nucleares. Pero en ese punto empezaron a aparecer más países para desarrollar lo que son bombas nucleares, ¿no? Y obviamente herramientas en el tema del ejército para que obviamente puedan directamente tener un control total de algunos territorios, ¿no? Aquí vamos a hablar un poco acerca de las etapas de la Guerra Fría, ¿no? El periodo de máxima tensión fue cuando se dio el bloqueo directamente de Berlín, es decir, cuando se creó el muro de Berlín, una finalidad directamente de dividir a Alemania, ¿no? Aquí también podemos mencionar que en estos años se dio la guerra de las Coreas, que de igual manera pues terminaron en una constante división dentro de sus territorios. Y aquí directamente podemos establecer que un punto bastante fuerte fue la crisis de los misiles en Cuba. ¿Qué sucedió acá? Básicamente fue el punto más difícil justamente de la Guerra Fría. ¿Por qué? Porque casi se da un enfrentamiento directo entre estas dos superpotencias, ¿no? Como ustedes saben, Cuba, La Habana directamente para aquella época no mantenía pues unas buenas relaciones con Estados Unidos. ¿Ya? Porque directamente Estados Unidos estaba explotando esos territorios, obviamente para aquel entonces existía un presidente que se llamaba Fulgencio Batista, y obviamente todos los recursos de la isla pasaban directamente a Estados Unidos, ¿no? Sin embargo, dentro de Cuba, obviamente se dio un proceso de revolución, de cambios, de levantamientos, y obviamente aquí aparece el personaje de Fidel Castro, ¿no? Que obviamente no veía con buenos ojos a los Estados Unidos y empezó a apoyarse directamente en la Unión Soviética, ¿no? Entonces, la Unión Soviética, al tener unas buenas relaciones, buscó instalar lo que son bases militares directamente en el territorio de la isla. Estados Unidos, al darse cuenta de la instalación directa de esas bases militares, soltó pues a su flota naval, ¿sí? Entonces, cercó directamente toda la isla para que no se acerquen los barcos de la Unión Soviética, cosa que los barcos ya estaban muy cerca y obviamente se regresaron. Entonces fue el punto más fuerte dentro de la Guerra Fría, ¿no? Como ustedes saben, al crear lo que es una estrategia militar dentro de la isla, le permitía pues directamente a la Unión Soviética lanzar los misiles justamente cerca a Estados Unidos, ¿no? Aquí también podemos hablar un poquito de la Guerra de Vietnam. Como ustedes saben, Vietnam directamente fue apoyado directamente por la Unión Soviética, pero mientras que Estados Unidos tuvo ese enfrentamiento directo con este país, ¿no?
¿no? Que si bien es cierto, estuvieron algunos años, Estados Unidos directamente no logró ganar esta guerra y obviamente pues tuvo que retirarse, ¿no? Aquí también podemos hablar que el final de la Guerra Fría también se dio entre los años de 1985 y 1991. ¿Por qué? Porque básicamente en los años de 1991 se dio pues la disolución de la Unión Soviética, ¿no? Muy bien, aquí tenemos directamente unas imágenes que nos hablan de los momentos o los hechos más importantes dentro de la Guerra Fría, ¿no? Aquí también podemos ver lo que era la bipolaridad en el mundo. Aquí también podemos ver la división del territorio directamente de Alemania, en donde directamente pertenecía pues a Estados Unidos, el otro bloque directamente a lo que es la Unión Soviética. Entonces todo estaba directamente dividido, ¿no? Miren, por ejemplo, aquí tenemos el territorio de Alemania, ¿sí? Todo esto de aquí, ya donde está el pulsador, por favor, esto es el país de Alemania, ¿sí? Todo esto directamente era el país de Alemania, unificado. Sin embargo, a raíz de la Segunda Guerra Mundial, todo quedó completamente dividido, ¿no? Por ejemplo, el RFA directamente representaba lo que eran los intereses del capitalismo de Estados Unidos y el RDA directamente representaba los intereses directamente de la Unión Soviética, ¿no? ¿Sí? Miren, justamente, y esta partecita de aquí donde les estoy indicando, aquí estaba lo que se conoce el muro de Berlín, en donde básicamente era un límite para que obviamente no puedan trasladarse en una persona tanto de un sitio, hablando de la RDA, pasarse directamente al RFA, ¿no? Aquí también tenemos que mencionar otro conflicto importante, ¿no? La guerra de las Coreas, que básicamente empezaron entre los años de 1950 a 1953, ¿no? Aquí podemos directamente mencionar lo que era el ataque ofensivo directamente del comunismo, ¿sí? Tenemos una franja rojita, sí tenemos de este lado de acá. Aquí también tenemos los avances de la ONU. Recuerden que para aquella época la ONU era financiada de igual manera por los Estados Unidos. Entonces la mayoría de los países que estaban dentro de la ONU tenían pues que obedecer a Estados Unidos, ¿no? Entonces miren, aquí tenemos este enfrentamiento. Y directamente aquí podemos mencionar que es el territorio en donde básicamente se considera pues la línea de fuego, es decir, en donde está directamente el enfrentamiento, ¿no? Aquí podemos ver algunas imágenes de la guerra. Por ejemplo, ¿qué podemos detallar de estas imágenes? ¿Qué podemos detallar? Las bombas, los misiles, las trincheras, las cámaras de oxígeno, los tanques, las avionetas. Excelente, El muy ejército bien. en guerra. El Campo de ejército. guerra. Ya, excelente, muy Pero bien, somos bastante observadores, muy bien. una cosa, dicen, pero, o sea, era en un solo país, Corea, o sea, entre las dos partes ahorita que están separados. Pero el motivo era porque unos querían ser comunistas y otros querían ser socialistas. Muy No, bien. querían unos ser capitalistas y otros comunistas. Excelente, muy bien. Entonces, miren, la mayoría, si nosotros revisamos algunos territorios, digamos Corea del Norte, Corea del Sur, obviamente no llegaron a tener lo que es una unificación como tal, porque los pensamientos económicos, ideológicos, culturales, básicamente no eran los mismos, ¿no? Y empezaron pues directamente a tener una fuerte división. Ahora, en la siguiente diapositiva, ¿ya? Aquí podemos determinar la construcción del muro de Berlín, ¿no? ¿Qué logramos determinar? Aquí básicamente es una foto tomada, pues, en los años en donde seguía vigente el muro de Berlín. ¿Qué logramos observar de esta imagen? El ejército. La separación, o sea, de las dos. Excelente, muy bien. El ejército, la separación, muy bien. ¿Qué La más? separación de las dos partes de Berlín, donde unos son capitalistas y otros comunistas, y reforzando más el muro para que nadie pase. Excelente. Muy bien. Se menciona que el muro de Berlín tenía 3 metros de altura, ¿no? Y obviamente contaban con pequeñas bases militares donde el ejército básicamente custodiaba, ¿no? De que las personas no puedan trasladarse a un lugar a otro y de igual manera, pues, la Unión Soviética lo hacía, ¿no? Miren, básicamente el muro de Berlín separó el territorio de Alemania con familias
¿ya? Por más de 30 años. Entonces, imagínense, en su momento empiezan a tener el enfrentamiento, pierden lo que es la guerra mundial, el territorio queda totalmente dividido y ni siquiera se dio lo que es un tiempo establecido para que las personas lograran elegir, ¿no? Entonces, aquí directamente pasó, se dio la construcción del muro de Berlín y obviamente, pues, algunos familiares quedaron separados, ¿no? Pero Muy dice que bien. o sea, familias completas, algunos eran separados, o a veces los padres eran separados de la madre, porque o sea, era como un tipo de elección. O sea, tú vas a ser comunista o capitalista y te separaban si eras comunista y si eras comunista en el comunismo y si eras capitalista Está en el capitalismo, sí, muy bien. Si bien es cierto, pues, no participaban, por decirlo así, de una libre elección como tal. Sin embargo, al tener lo que es esta división, podemos determinar que en este caso, estos territorios básicamente eran custodiados por estas dos superpotencias mundiales, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos ver lo que es una imagen, ¿no? Aquí podemos ver, en este caso, los restos que directamente quedó la construcción de la segunda, dentro directamente del muro de Berlín, justamente en el territorio de Alemania, ¿no? Aquí podemos, obviamente, miren, detener lo que es una imagen directa de cómo era la construcción del muro de Berlín, ¿no? Aquí tenemos lo que son los militares, aquí podemos determinar también cómo estaban construidos, básicamente era 3 metros de altura y de 120 kilómetros, en este caso, que obviamente era la extensión que contaba el muro de Berlín, ¿no? Acá directamente podemos observar, bueno, algunas posturas, algunos hechos que básicamente lograron determinar dentro de la Guerra Fría, ¿no? Uno de los sitios importantes era la guerra directamente en Cuba, ¿no? Lo que se conoce, pues, la guerra de los misiles en Cuba, en donde básicamente se dio, pues, este punto más fuerte dentro de la Guerra Fría, ¿no? Pero, en fin, nosotros podemos determinar que al día de hoy, ¿sí? A pesar de que la Unión Soviética se diluyó, perdón, en los años de 1991, la mayoría del territorio, la mayoría de los países, en este caso, quedaron directamente bajo la custodia de Rusia, ¿no? ¿Sí? Entonces, como ustedes saben, al día de hoy todavía siguen en constante competencia, tanto Estados Unidos como Rusia. Por ejemplo, recientemente, como ustedes saben, la pandemia nos afectó a todo el mundo y obviamente, pues, los países desarrollados en el mundo empezaron a crear sus vacunas. Por ejemplo, ¿cuáles son las vacunas que Estados Unidos creó? La Pfizer, creo, dicen. Ya, muy bien, la Pfizer, excelente. Ya, muy bien, por parte de Estados Unidos. Por el otro lado, Rusia, ¿qué vacuna creó para el COVID? ¿La AstraZeneca? No. Plutin. ¿Cómo se Sputnik. llamaba? Casi, muy bien. ¿Cómo se llamaba? Sputnik. La Sputnik, ¿no? Que básicamente ese nombre tiene un nombre que generalmente representa algo, ¿no? A pesar de que colocaron como la vacuna, el nombre Sputnik representa directamente al primer cohete lanzado por la Unión Soviética, ¿no? Pero en fin, básicamente nosotros podemos determinar que están siempre en constante competencia, que si un país directamente crean vacunas, el otro de igual manera, que si un país mejora la tecnología directamente en su ciudad, el otro de igual manera, que si un país explota los recursos o comercializa directamente de la mejor manera por todo el mercado europeo, el otro también lo hace. Entonces, miren, siempre están en constante competencia estas dos superpotencias mundiales, ¿no? Y como ustedes saben, al día de hoy existe lo que es un acuerdo, una cierta tranquilidad entre estas dos potencias, ¿no? Esperemos que nunca se dé lo que es una tercera guerra mundial y que sobre todo estas dos superpotencias nunca se enfrenten, ¿no? Porque, por ejemplo, acá, si Estados Unidos para aquella época contaba con 2 bombas nucleares que destruían ciudades, hoy en día, ¿qué tipo de bombas tendrán? De igual manera, Rusia, que anteriormente la Unión Soviética creó la bomba de zar, hoy en día de igual manera tendrán bombas o armamento más desarrollado. Y si en el peor de los casos se llegara a dar este enfrentamiento, obviamente todo el planeta quedaría pues destruido, ¿no? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor?
Todo claro. Ninguna, Ya, licenciado. excelente, muy bien, ¿no? Ahora, ¿qué actividad vamos a realizar, no? Nosotros directamente estábamos revisando, ¿no? Un poco del territorio. La siguiente semana nosotros ya vamos a revisar, ¿no? El avance científico, tecnológico, militar, y hablando también de la construcción del muro de Berlín por parte de estas dos potencias, ¿no? Muy bien, ¿cuál va a ser la actividad? ¿Ya? ¿Cuál va a ser la actividad? Muy bien. Quiero que por favor... Ya, acá. Dibujen este mapa que tenemos aquí. Ay, Quiero que por favor dibujemos. Nada, vamos a ver cómo estamos en esta Por actividad. favor. Sí, dígame. Digo, otra cosa, digo, menos dibujar. Otra cosa, Licen, por favor, está difícil el dibujo. Está mucho. El dibujo está difícil. Licen, no. Sí, está difícil. Sí, Lisa, sobre todo esos chiquitos que están en la parte de Eso es. arriba. Ya, a Y ver, no vamos a podemos ver. imprimir. No, imprimir no. Dibujar, que quede bien bonito en ese portafolio. A ver, ya vamos a ver. ¿Cuál es la imagen que más o menos no se nos hace muy difícil? A ver. El muro. El muro. El muro, sí. muro. El muro, El sí, muro. El muro del está más ejército. complicado. El muro, dice. ¿Cómo No. van a decir el muro? Dicen, Dios yo pensaba que mío. el que está en solo Europa. Ya. Muy bien, acá está bien para todos. Muy bien. Vamos a quedar en la imagen de acá, ¿ya? Esta está más sencilla. Muy bien. ¿Les parece bien? Sí, dice. Bien bonita, bien Sí, está bien. pintadita. Excelente. Muy bien, por favor, ¿ya? Y esa hojita la vamos a pegar en nuestro portafolio. Bien, chicos, nos quedamos hasta ahí, por favor. Su profe ya me está golpeando la puerta, ¿no? De mi parte, pasen un bonito día, se cuidan mucho, Dios me los bendiga siempre. Nos vemos el próximo domingo. Cuídense mucho. Gracias, Liz, Igualmente que tenga dicen una hasta buena luego. tarde. Una buena tarde.